que ver con los gases de efecto invernadero. Espero que las actividades que tengan en el campus las hayan podido sobrellevar sin ningún problema, pero en caso que hayan observado alguna dificultad o algo adicional, este, no duden en comunicármelo para poder atender específicamente dicho elemento. Lo que vamos a ver hoy específicamente son gases de efecto invernadero. Y como podrán ver, este es como una estimación de los principales gases de efecto invernadero. Quizás el porcentaje no tal cual como está escrito actualmente, porque eso varía específicamente de la etapa del año. También varía del tipo de país, qué tanta actividad agrícola tengan o no. Y va a variar, pero esos son parte de los principales gases. No son todos, pero es importante mencionarlos: el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el ozono troposférico. Ojo, eso significa el ozono cuando está en la troposfera. Cuando el ozono está en la estratosfera, no es considerado un gas de efecto invernadero, pero cuando está en la troposfera, sí. Ya vamos a ver por qué. Y estos son los cloruro-fluorocarbonatos, los CFC, que también son como cantidades de, de refrigerantes. Por ejemplo, el R21, que gran parte de los equipos de aire acondicionado que todavía tenemos en el país, lastimosamente, utiliza ese refrigerante. El problema con el R21 es que, por ejemplo, no, o sea, aparte de que tiene problemas con la capa de ozono, porque rompe específicamente las estructuras de ozono, también es un gas de efecto invernadero, con una capacidad de calentamiento sumamente elevada. Entonces, vamos avanzando con estos temas. Entonces, algo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que el efecto invernadero es sumamente necesario y que este ha existido desde la propia creación de la Tierra. Es decir, si no fuera por el efecto invernadero, eh, en todo el planeta básicamente viviríamos a una temperatura inferior. Pero gracias al efecto invernadero es que nosotros podemos tener esos niveles tal cual los hemos vivido y experimentado hasta el momento. Ahora, ¿cuál es el problema específico con esto? Que estos gases de efecto invernadero, su participación en la atmósfera cada vez ha ido en aumento, en aumento, en aumento, en aumento. Entonces, en sí, ¿qué es lo que hacen estos gases? Bueno, estos gases eh, lo que ayudan o lo que hacen es que retienen parte de la radiación que está ingresando a nuestro planeta. Y al retenerla, ayudan a que la temperatura en nuestro lugar tienda a aumentarse. Quizás no ahorita con estos frentes fríos que hemos estado viviendo, podemos decir esto, pero creo que todos lo vivimos el año pasado y anterior al año pasado y así sucesivamente, que la temperatura cada vez va un tanto en aumento. Entonces, específicamente es por eso. Hemos aumentado los gases de efecto invernadero en la atmósfera y por lo tanto hemos aumentado la capacidad que tiene la atmósfera para retener el calor. Y estos gases los podemos explicar como un auto que está bajo el sol. Naturalmente, si estamos bajo el sol y nos metemos al auto con las ventanas cerradas, vamos a sentir que la temperatura va en aumento. Entonces, algo similar, no exactamente igual, pero similar es lo que podemos experimentar con con estos gases. Entonces, eso es específicamente lo que genera el efecto invernadero. Al tener estos gases, aumentamos la capacidad que tiene la atmósfera para retener calor. Entonces, ojo con esta temperatura que tenemos acá abajo, que nos recuerda, permítame que si no existieran los gases de efecto invernadero en la atmósfera, estaríamos aproximadamente a 33 grados más frío. Es decir, la temperatura promedio en Tegucigalpa aproximadamente es alrededor de 21 grados. Entonces, si a 21 le restamos 33, la temperatura promedio en Tegucigalpa sería menos 12 grados Celsius. O sea, un valor bastante considerable. Por ejemplo, si consideramos eso, ¿en qué ciudades estaríamos? O sea, nos estamos refiriendo quizás a puntos de acercarnos a Canadá o un poquito más arriba para tener esa temperatura promedio. Entonces,
probablemente si no existieran los gases de efecto invernadero, la población sería una menor cantidad. Y es algo que hemos de considerarlo de esta forma, porque a veces cuando se menciona el efecto invernadero, la gente muchas veces pone la cruz y empieza a criticar, pero debemos entender de que el efecto invernadero o la presencia de estos gases es básicamente lo que ha permitido que la vida se desarrolle tal cual estamos. Ahora, el problema que tenemos es que hemos aumentado en una gran cantidad su participación. Entonces, empecemos con el primer gas, el dióxido de carbono. Concentraciones en la atmósfera fluctúan en función del cambio de las estaciones. Por ejemplo, en primavera y verano, que hay mayor crecimiento de vegetación, hay mayor retención de CO2, pero en otoño e invierno, hay menor crecimiento de la vegetación, por lo tanto hay una menor retención. Entonces funciona de esta forma. No sé si recuerdan la fotosíntesis, que es el proceso mediante el cual con la luz del sol y el árbol empieza a absorber específicamente CO2. Entonces es lo que permite sus partes del mismo. Entonces después nosotros usamos la biomasa. Dentro de la biomasa no todo es aprovechable, entonces ahí quedan ciertos elementos. Por ejemplo, actualmente creo que en Honduras hay varios maquilas que queman madera proveniente de algunos desechos de algunos aserraderos en Olancho. Es bastante común observar estos camiones que están moviéndose. Entonces la queman y nuevamente vuelven a liberar CO2. Entonces es un constante elemento que se está desarrollando de esta forma y funciona específicamente de esta manera. El vapor de agua es también otro gas de efecto invernadero, pero por ejemplo este también existe desde la propia creación de la Tierra. Y este es sumamente importante porque el vapor de agua es básicamente el principal componente que tienen las nubes. Entonces, este no lo podemos sustituir o reducir. Depende específicamente de ciertas características que tiene el planeta. El metano, sí es un gas que muchas veces ocurre cuando tenemos excavaciones, y el metano también es como una contribución de las reacciones microbianas de la fermentación. Es decir, en las excavaciones se puede generar, o se puede liberar, perdón, no generar, se puede liberar metano, pero también con ciertas actividades que tenemos en nuestros sistemas digestivos. Por ejemplo, los pedos, que a veces mencionamos así, tienen gran cantidad de metano. Entonces, con las heces de las vacas, por ejemplo, es un caso mediante el cual se pueden construir biodigestores para aprovechar específicamente esa energía. Pero eso es un tema que ya vamos a ver a detalle en la tercera unidad de este elemento. Solo mencionar ahorita que, por ejemplo, las heces fecales, los gases que salen de nosotros, lo que conocemos como pedo, tienen una gran cantidad de metano. Otro elemento, por ejemplo, es el óxido nitroso. Este generalmente se libera por ciertas cantidades que hay en los, ay, ¿cómo se llaman? Fertilizantes que se utilizan. Por ejemplo, un material que utilizan bastante las plantas para poder ir creciendo es el nitrógeno. Pero el nitrógeno, lastimosamente, no se puede obtener que esté completamente separado. A menos en la atmósfera, ahí sí, ¿verdad? Pero como material sólido, siempre tiene que estar en combinación con otro elemento. Entonces hay muchos lugares donde en las plantaciones agrícolas se utilizan ciertas combinaciones para utilizarlas como nitrógeno, y ahí es específicamente donde se libera estas cantidades. Entonces, cuando está esta estancia prolongada, a través de estos elementos se va liberando esta cantidad y básicamente se va produciendo el óxido nitroso, que es uno de los principales gases. Y por ejemplo, algo que no mencioné del metano es que el metano tiene una capacidad de calentamiento que es alrededor de 25 veces la capacidad de calentamiento que tiene el dióxido de carbono. Y si lo observamos con el óxido nitroso, este tiene una capacidad de 298 veces de calentamiento comparado con el dióxido de carbono. Entonces son cantidades o gases que quizás no pueden estar en una gran cantidad, pero ese factor de calentamiento o de retención de calor que tienen los mismos es sumamente
elevado. Y estos, los CFS y otros halorocarburos, eh, es algo similar, diciendo específicamente que estos sí son de uso antropogénico, es decir, esos sí son únicamente por el vivir de la humanidad. Y la humanidad, haciendo un manejo quizás no correcto, es el que ha permitido que estos gases se liberen a la atmósfera. Por ejemplo, cuando hay un aire acondicionado y se va a hacer un cierto mantenimiento, puede ser una refrigeradora, puede ser un aire acondicionado, puede ser un equipo para refrigerar. Lo correcto es que el técnico, por ejemplo, maneje una bomba al vacío. ¿Para qué? Para sustraer el refrigerante. Pero lastimosamente los técnicos que generalmente manejan estos equipos rara vez manejan o tienen una bomba al vacío. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Abren la tubería para que ese refrigerante salga. Pero en sí lo que están liberando de esa parte es un material que puede destruir la capa de ozono y que también es considerado un gas de efecto invernadero. Entonces, ahí lo que se está liberando es básicamente problemas. Pero lastimosamente, quizás en la parte también de formación, no se observa específicamente de esta forma. Entonces, algo también para tenerlo bajo este cuidado. Entonces, todos estos gases lo que hacen es que retrasan la difusión infrarroja que está entrando a la atmósfera. Es decir, mantienen parte de la radiación infrarroja específicamente en nuestro entorno. Ahora, esto que vamos a ver a continuación es cómo estos gases de efecto invernadero están presentes específicamente en nuestro entorno y vamos a hablar específicamente de Honduras. Allá por el 97 se firmó el Protocolo de Kioto, en el cual todos los países firmantes se comprometían a cada 5 años realizar una comunicación. La comunicación es básicamente decir cómo es el uso de los o cómo es la generación de los gases de efecto invernadero en dicho país. Lastimosamente Honduras solo ha realizado 3 comunicaciones desde ese momento. Realizó la del 95 que la envió en el 2000, realizó la del 2000 que la completaron creo que cerca del 2008 y realizaron también la del 2015 que creo que se terminó en 2018. Aquí lo que vamos a mostrar son ciertos resultados en base a las comunicaciones del 95, del año 95 que se realizó en el 2000 y del año 2000 que se realizó en el 2008. Entonces, en la primera comunicación que se hizo, básicamente estos fueron los aportes identificados en ese momento. No necesariamente esto significa que estas eran las emisiones totales en Honduras, sino que eso fue lo que se detectó, lo que se reportó como emisiones en dicho momento. Entonces podemos observar que el transporte terrestre, en esta parte de acá, representaba aproximadamente el 70,45% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Básicamente, los escapes de los vehículos se liberan gran cantidad de estos gases. Y en esta parte de acá podemos observar específicamente la participación de los gases. El principal gas de efecto invernadero liberado era el CO2, o también conocido como el dióxido de carbono. El segundo gas es el CO, que es el monóxido de carbono. Por ejemplo, el óxido nitroso observamos un 0,01%. Otros óxidos nitrosos o de nitrógeno un 0,9%, mayor participación. De metano hay un 0,48% de liberación y de estos compuestos orgánicos volátiles tenemos un 1,53. Recordemos que estos son los que originan el ozono en la troposfera, como hemos visto en la clase anterior. Entonces, esta fue la primera comunicación, el total específicamente de los aportes que se observaban en dicho elemento. Esto que tenemos acá ya es la comunicación del 2000, elaborada en 2008. Y aquí se observa específicamente un comportamiento sumamente similar.
Aquí la gran diferencia es que ya se incluyeron mayores procesos. Por ejemplo, los procesos industriales que antes no estaban. La agricultura se incluyó, el cambio de uso de la tierra y silvicultura y la generación que se tenía a través de los desechos. Por ejemplo, en la parte inferior observamos los porcentajes y nuevamente observamos un comportamiento similar. El principal gas generado es el dióxido de carbono o CO2 y el segundo de mayor participación es el monóxido de carbono o CO. Entre los dos básicamente representan más del 95% de la generación de gases reportadas en dicho año. Y por ejemplo, tenemos una mayor participación reportada con el metano. Antes se decía que era alrededor de 0,5%. En esta comunicación se revela que es el 3,22. Después la familia de óxidos de nitrógeno 0,72. Los compuestos orgánicos volátiles de 0,63 y por último el óxido, perdón, de nitroso. Ahora, lo que se tiene aquí son las cantidades de gases, pero la retención de calor, recordemos que es la multiplicación de estos elementos. Es decir, este elemento comparado con este hay que multiplicarlo por 298 para obtener un equivalente. Y es algo que generalmente se desarrolla cuando estas estadísticas se reportan a través del dióxido de carbono equivalente, que es ya como unificando las capacidades de calor de cada uno de estos elementos y se presentan específicamente en una sola unidad. Esto es la participación en función de los gases, lo que acabamos de mencionar anteriormente, el dióxido y el monóxido de carbono, mayor participación. Aquí ya es por los usos que tenemos, pero para la generación de cada uno de los gases, aquí es para la generación de CO2. Vemos que hay mayor participación en energía y cambio de uso de la tierra. Este cambio de uso de la tierra, básicamente cortar vegetación para tener otro uso en dicho lugar. Entonces la liberación ahí es bastante elevada porque en cierta parte no se contabiliza que ese bosque, por ejemplo, ya no va a estar capturando CO2 u otros gases. Y también la vegetación, una vez que se mata o se corta su vida, parte del material que tienen se empieza a liberar. Y recordemos que uno de los principales materiales es el CO2. Este es con el carbono, mayor participación a través de la agricultura y de los desechos, es decir, con la basura o esos lugares amplios donde se tiene la basura. Se libera mucho metano y esto es lo que nos reporta dicho elemento. Este es la agricultura, pero con el óxido nitroso, la agricultura tiene una gran participación de este elemento. Y lo que mencionábamos anteriormente, que era por el uso de eh, los fertilizantes. Aquí tenemos, por ejemplo, la participación del monóxido de carbono, que básicamente el 50% se atribuye a los desechos orgánicos, los desechos de basura, y el otro es al cambio de uso de la tierra. Para la otra familia de óxidos de nitrógeno, la energía se tiene un gran valor. Creo que este porcentaje sí se ha reducido porque la calidad de los combustibles que se tienen en este entorno es un tanto mejor. Entonces ya no hay mucha presencia de estos óxidos. Bueno, pero recordemos que estos son los datos del 2000. Probablemente ustedes ni siquiera habían nacido, o no sé, pero desde esa fecha es este reporte que estábamos presentando en este caso. Y esta específicamente es la participación relativa que se tiene con cada uno de estos elementos. Y observemos que en ese tiempo, en el 2000, la mayor participación se atribuía, por ejemplo, al uso de la agricultura. La segunda participación o generación de gases de efecto invernadero por el cambio de uso de la tierra. Y la tercera era específicamente por la generación de energía. Comparado con la última comunicación del 2015, se puede al menos mencionar que, por ejemplo, la participación de los desechos se redujo del 11, creo que es no me acuerdo si es al 5 o al 7%, pero ahí la participación de los otros elementos es casi similar, no exactamente igual, pero casi similar. Entonces, así es como se contribuye, o así es como Honduras ha contribuido con la generación de gases de efecto invernadero relativo a nuestro entorno.
Ahora, esto que estamos observando acá es algo que se conoce como la huella ecológica. ¿Y qué es la huella ecológica? Es básicamente una forma para intentar medir el aporte que cada uno de nosotros tiene para la liberación de estos gases. Entonces, aquí nos preguntamos cuál es la participación que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, esto se puede determinar generalmente con la huella ecológica. Entonces, cuando hablamos de huella ecológica, básicamente mencionamos estos dos tipos de huella, la huella primaria y la huella secundaria. ¿Cuál es la huella primaria? Es todas aquellas acciones que se generan gases de efecto invernadero a través de nuestro uso directo. Es decir, si nosotros conducimos un vehículo, eh, por llevarnos de un lugar a otro, si es un vehículo, por ejemplo, que quema combustibles, tenemos que contabilizar específicamente esos combustibles que han sido quemados o la generación de gases de efecto invernadero debido a su uso. Si encendemos una luz en nuestras casas o encendemos una estufa o cualquier cosa que nosotros encendamos, debemos de contabilizar específicamente la generación de calor a través de dichos elementos. Entonces, eso se cuenta específicamente con la huella primaria. Todas aquellas acciones que directamente somos responsables. Y en la huella secundaria lo que se cuenta es aquellos elementos en los cuales somos indirectamente responsables. Por ejemplo, creo que todos nosotros usamos un celular, ¿verdad? Y donde lo compramos, suponiendo que fue una tienda, llegamos y dijimos, queremos este celular, la caja la tomamos o nos la dan y nos llevamos el celular, ¿verdad? Pero nunca nos hemos analizado específicamente cómo llegó ese celular hasta la tienda, ¿verdad? Entonces, desde donde se fabricó, se transportó, quizás en barco o en avión, llegó a un puerto, en el puerto estuvo un tiempo, de ahí se movió en camión hasta determinado lugar y de donde llegó, si es el socio que puede tomar específicamente esos artículos y los distribuir en la ciudad, mayor transporte, o es alguien que los compró en una cantidad y después lo llevó específicamente a su tienda. El rol es que todas esas actividades que hemos mencionado anteriormente también representan liberación o generación de gases de efecto invernadero. Entonces, específicamente, eso es lo que se cuenta en esta parte. Entonces, esto es lo que miraríamos por el día de hoy. Espero que haya sido de utilidad. Y recuerden, yo les comparto este video a cada uno de ustedes. Lo van a recibir en su correo, pues, probablemente hoy o mañana. Pasen un buen día. Ah, otra cosa. Recuerden que el próximo domingo, es decir, el domingo 15, es el examen. Entonces, la clase del próximo sábado va a ser la última. Les comparto ese mismo día el material, la información que se genera a través de estos elementos para que lo tengan cada uno de ustedes. Pues sí, pasen buen día.